Esta es la quinta parte de nuestro curso básico de Photoshop CS5. Como primera medida, vamos a ver algunas cosas que aparentemente realmente son muy básicas, pero partiendo de la base de qué pasa con el que recién comienza con Photoshop, hay cosas que para los avesados es muy natural, pero que a veces en un comienzo cosas que parecen muy básicas son realmente tienen su, digamos, su vuelta de cómo hacer. Cualquiera sabe cómo abrir una imagen en cualquier programa, supongo, pero yo no tengo que suponer, tengo que hacer de cuenta que tengo sentado al lado mío a un alumno que recién comienza y nunca vio Photoshop y apenas quizá la pantalla de su computador. Así que vamos a abrir una imagen y para ello venimos a Archivo, Abrir, nos va a mostrar las carpetas que tenemos nosotros en nuestro equipo. Veremos ahí en qué carpeta tenemos las imágenes que queremos bajar y vamos a hacer clic sobre una de las que queremos y con esto abrimos nuestra imagen. Fíjense que es una forma muy fácil de hacer algo, pero no es tan fácil, repito, a veces para el que recién comienza. Lo mismo que otras cosas de las que hablaremos, que para la gente que está en esto, por eso yo decía al principio, resultará quizá aburrida en determinada forma, pero siempre hay que pensar que algo se saca que nunca se tuvo en cuenta, con el hábito del uso, nunca se tuvo en cuenta, y puede ser un descubrimiento de algo que realmente es útil. Bien, vamos a ver en esta parte de este tutorial y en esta parte de este pequeño curso, vamos a ver ahora, ya vimos todas las herramientas, luego veremos los cuadros que están acá a la derecha de acciones y demás, y también veremos las opciones de menú. Pero hay algo que creo que yo creo que es lo primero que debemos hacer cuando abrimos Photoshop, y es configurarlo de acuerdo a nuestra medida. Tiene muchas opciones de configuración, pero por ejemplo, fíjense, hay hechos como el de venir al gotero o al cuentagotas, y cuando yo tomo un color se abre este círculo en el Photoshop CS5. De acuerdo a la expresión de algunas personas que ya vieron los tutoriales, no se les abre este círculo cuando van a elegir colores. También hay otra opción, y es presionando la tecla Shift o de mayúscula y Alt y el botón derecho de nuestro mouse. Fíjense que se abre otro tipo pero acá es para selección de colores, es decir, que yo vengo a esta barra, selecciono acá, siempre con los botones apretados sin soltar en ningún momento. Yo selecciono los colores y una vez que selecciono un color determinado, paso a esta pantalla y busco qué tono de color estoy buscando. Fíjense en mi cuadrito de la izquierda abajo de la pantalla, de la barra de herramientas, cómo el color de frente va cambiando de acuerdo a cómo yo vengo a esto. Bien, esto es una de las cosas que, por ejemplo, no van a aparecer en determinados equipos. Lo mismo que algunas opciones de zoom y algunas otras opciones de manejo de algunas otras herramientas, como por ejemplo las herramientas de cámara RAW. Aunque esa es una función ya avanzada, reservada a otros niveles, pero de todas maneras, como anticipo, yo les voy advirtiendo. Y eso es por lo siguiente.
Si venimos acá en el menú a edición y venimos al final donde dice preferencias, podemos ir directamente a la preferencia que queremos o a generales. Si vamos a generales se nos va a abrir un cuadro donde, fíjense, que en generales, que acá dice, están las características en general. Ya hay muchas que traen marcada por defecto, está bien dejarlas así, pero acá dice, por ejemplo, hay una que dice zoom con rueda de desplazamiento. Esto no viene marcado. Hoy no creo ya casi que quede alguien con un mouse sin la rueda de desplazamiento. De manera que si quieren hacer zoom con la rueda de desplazamiento, tienen que tener marcada esta casilla. Porque yo muchas veces he mostrado en algunos tutoriales y digo que aumento con la rueda del zoom y muchos harán y no pasará nada y no lo dicen. Y es por esta razón. Luego tenemos otra cosa que es muy importante y es el rendimiento. En la administración de archivos prácticamente no hay nada que tocar porque está todo bien, pero en rendimiento sí, este es uno de los puntos claves. En primer lugar, acá tenemos la barra donde nos dice cuánto de memoria va a utilizar Photoshop. Por supuesto no hay que exagerar, se puede aumentar un poquito lo que trae por defecto, aunque teóricamente Photoshop sabe lo que necesita, pero siempre al aumentar un poquito se obtiene un rendimiento mucho mejor, mucho mayor. Luego, la otra parte, que realmente donde tenemos que ver nosotros, es esta parte. Aquí donde dice ajustes de GPU. Acá nos está mostrando que hay una tarjeta de video detectada. Acá dice el nombre de la tarjeta y acá hay una casilla que se habilita o no, que dice habilitar dibujo OpenGL. Esto dependerá de cuál es la tarjeta de video que nosotros tengamos, porque hay modelos que no admiten el dibujo en OpenGL. De manera que si está deshabilitado esto, no desmarcado, sino deshabilitado, o sea, con ese color tenue, que quiere decir que esto no está habilitado. Si está habilitado y no está marcado, hay que marcar, porque justamente a esto se refiere lo que decía al principio. Si esto no tiene, si su tarjeta no tiene OpenGL, no van a poder ver el gotero o el tomador de color en las formas que yo le mostré, y algunas opciones de zoom tampoco las van a poder ver, así como tampoco probablemente la mayor parte de las utilidades de los pinceles nuevos de Photoshop CS5. Acá tenemos más abajo un cuadro que dice ajustes avanzados, y acá lo que nos hace es decir en qué modo queremos poner. Por ejemplo, si se pusiera en modo básico, que si la tarjeta lo permite generalmente se acomoda solo así, dice que de este modo se utiliza menos cantidad de memoria GPU y las funciones más básicas son las de OpenGL. Pero si se tiene en normal, como en este caso tenía yo o tengo, este modo utiliza gran cantidad de memoria y funciones avanzadas de OpenGL. Bien. Esto era importante que les dijera porque a lo mejor ustedes, como les digo, no les va a parecer algo tal cual como yo muestro, y la razón seguramente va a estar ahí. Los cursores ya vienen por defecto así, como queremos, pero si queremos ver de otra forma, acá tenemos yo pienso que esta es la forma más exacta y más cómoda de trabajar, pero ustedes podrán ver. Y acá tiene también las unidades, por ejemplo, de las unidades y reglas, y dicen cuántos puntos queremos, si queremos la regla como en este caso en centímetros, el texto en puntos, etcétera. Y acá, por ejemplo, en transparencia y gama, lo que hace es mostrarnos acá cuál es la forma en que nos aparece la pantalla cuando abrimos un archivo nuevo transparente. Acá el tamaño de la cuadrícula, que en este caso está el mediano, que ya viene así,
porque si yo pongo pequeño, fíjense que es algo muy pequeño. Si yo pongo grande, es demasiado grande. De manera que para la comodidad siempre es mejor el mediano. Bien, hasta acá entonces esta parte que era importante que yo les advirtiera para que ustedes no se sorprendan, como les digo, con algún resultado. Fíjense que yo voy a tocarla, volviendo al tema que ya tocamos, con la rueda del mouse hacia adelante, simplemente yo aumento, hacia atrás disminuyo. Esto hace las funciones de zoom. En este caso, por ejemplo, que tengo más grande la pantalla, yo la puedo llevar a la izquierda o a la derecha también con lo que sería la rueda del mouse. Pero para eso tendría que ser un mouse con las características de este que yo tengo en este momento, que en vez de rueda tiene un sensor láser con una luz que funciona más o menos como la parte de abajo de los mouse hoy a láser, y entonces yo puedo hacer movimientos no solo hacia adelante y atrás, sino hacia los costados. Bien, esa es la parte de, digamos, la pantalla, cuyo color de fondo también puede ser seleccionado desde edición, preferencias y generales. Acá nosotros podemos decir, por ejemplo, en la interfaz podemos decir qué colores queremos, y acá dice modo de pantalla estándar gris, modo de pantalla entera con menú gris y pantalla entera negro, porque prácticamente ahí ya no se ve pantalla, y dice si queremos un borde, y acá decimos que es lo que nos viene ya por defecto, sombra paralela, es decir que si abrimos una imagen, fíjense que nosotros tenemos como una pequeña sombra acá en el borde de abajo, y acá se nota una sombra paralela. Eso también se puede eliminar si no se desea. Y el color gris obviamente es un color cómodo de trabajar, porque nosotros lo podemos cambiar por cualquier otro color que querramos, pero normalmente este es el color que descansa más la vista. Ahora viene la parte de acá a la derecha, donde tenemos la configuración de los cuadros, por ejemplo, de color, de estilos, de capas, de canales, etcétera, etcétera. Estos iconos que están acá también son todos configurables al gusto de cada uno. Por ejemplo, acá yo tengo el mini bridge, generalmente viene, que es un bridge un poco más chico, digamos, por eso se llama mini bridge. Aunque acá arriba tenemos la opción también de abrir el mini bridge o de abrir el bridge completo. Luego tenemos, por ejemplo, los pinceles. Acá tenemos ajustes de pinceles, acá tenemos los pinceles, acá hay una forma de clonar. Todo esto yo lo agregué porque yo lo ocupo, pero hay que ver cada uno qué es lo que ocupa más. Entonces eso se habilita desde acá del menú en la opción ventana, y acá se van marcando las cosas que nosotros queremos que se vean. Algunos, como estilo, por ejemplo, ya viene abierto junto con color. Cuando nosotros tenemos abierto el color o muestras, la muestra, como en este caso muestra, ya viene acá color, muestras y estilo, todo abierto. Lo mismo si nosotros decimos capa, como está marcado acá, acá ya viene así por defecto, se abren junto la capa, canales, la pestaña de trazados y la de máscaras. Bien, todas las opciones que están acá abajo, los cuadros que aparecen acá, tienen acá primero, esto nosotros lo podemos abrir, por ejemplo, el de pincel es muy simple, hacemos clic acá y se abre y desde acá manejamos. Cuando lo queremos cerrar, tocamos acá y se vuelve a cerrar. Con todos pasa lo mismo. Acá
Bueno, acá tenemos los colores y acá tenemos los estilos. Vienen cargados hasta más o menos acá. Son los estilos que vienen por defecto puestos, pero nosotros tenemos la opción de cargar más estilos desde este icono chiquitito que se ve acá, esta flechita. Al tocar acá nos da una serie de opciones, entre la que está restaurar estilos, es decir, dejar solo los estilos que habían venido en principio, o cargar más estilos. Y si nosotros tenemos estilos bajados a internet o lo que sea, nosotros cargamos más estilos con esto. Bien, ahora hay otras funciones que a veces vienen intercaladas los cuadros entre este y esta, como es esta función, que es la función de ajustes. Acá podemos ajustar nosotros colores, contrastes, en fin, una serie de saturación. Lo podemos hacer también desde acá. Y también se cierra así. Lo que pasa es que cuando viene intercalado entre este cuadro y este, nos deja bastante poco espacio para las capas, que yo prefiero tener más para ir viendo, sobre todo cuando son muchas las capas. Acá fíjense que se duplica la flechita, y eso quiere decir que con eso yo puedo estirar según necesite, puedo estirar más o menos esta parte. La otra opción que es interesante es que haciendo clic con el botón derecho sobre la imagen de la capa que tenemos en este momento abierta, acá se forma una capa como siempre apenas se abre algo acá. Por eso acá está la chica, esta modelo, esta es su capa. Las capas aparecen, las originales aparecen con un candado acá. Este candado significa que no se pueden modificar ciertas cosas fundamentales a esta imagen. Si nosotros queremos eliminar este candado, hacemos solo un doble clic sobre esto y nos aparece este cuadrito que lo transforma, la transforma en la capa de fondo a una capa cero. Si yo digo OK, me desapareció el candado y ahora puedo hacer la modificación que quiera. Ahora, si yo quiero volver a poner el candado para no cometer algún error, acá hay un candadito que dice bloquear todo. Toco y me aparece el candado de nuevo. Si lo quiero sacar, toco y lo saco. Bien, acá tenemos también los modos de capa. Fíjense que si yo toco en esta flechita voy a tener una serie de modos que, de acuerdo a lo que vayamos a hacer, todo eso lo veremos más adelante, se irá utilizando. Y acá tenemos la opacidad del relleno y de la capa en sí. Si yo toco este botón, me aparece este botón móvil, y fíjense en mi imagen original cómo se va haciendo más transparente, porque yo voy quitándole opacidad. Bien, otra de las opciones muy interesantes es que cliqueando con el botón derecho, como decía, sobre la imagen, se nos abre este cuadro donde nos dice, si no queremos miniatura, o sea que no se va a ver el cuadrito ese. Si queremos miniaturas pequeñas, fíjense qué chiquitito aparece. Eso dependerá del gusto, de la vista de cada uno, de un montón de cosas. O si no, tenemos la opción de miniaturas medianas, que es la que yo utilizo generalmente para tener una visión más clara de realmente qué tengo acá. Y puede ser miniaturas grandes, que ya es bastante grande. Esto no significa de todas maneras que no vaya a ocupar más espacio acá de ancho ni nada por el estilo. Tampoco nos va a quitar acá la vista de alguna función que agreguemos a esa capa, sino que para mi gusto con la mediana es suficiente, pero ustedes verán qué es lo que a cada uno le parece. Bien, por hoy hasta acá, porque el tiempo se me va a ir. Así que voy a mostrarles en la próxima otras cuestiones que hacen ya a el uso de determinadas opciones de, por ejemplo,
de los menús que vamos haciendo. Y así vamos a ver desde acá, desde el primero, qué podemos hacer con cada uno de estos puntos, de estas opciones que nos trae el menú. Así que será hasta la próxima, un gusto como siempre, y nos veremos. Esta es la quinta parte de nuestro curso básico de Photoshop CS5. Como primera medida, vamos a ver algunas cosas que aparentemente realmente son muy básicas, pero partiendo de la base de qué pasa con el que recién comienza, que tengo sentado al lado mío a un alumno que recién comienza y nunca vio Photoshop y apenas quizá la pantalla de su computador. Así que vamos a abrir una imagen y para ello venimos a Archivo, Abrir, nos va a mostrar las carpetas que tenemos nosotros en nuestro equipo. Veremos ahí en qué carpeta tenemos las imágenes que queremos bajar y vamos a hacer clic sobre algo se saca que nunca se tuvo en cuenta, con el hábito del uso, nunca se tuvo en cuenta, y puede ser un descubrimiento de algo que realmente es útil. Bien, vamos a ver en esta parte de este tutorial y en esta parte de este pequeño curso, vamos a ver ahora, ya vimos todas las herramientas, luego veremos una de las que queremos y con esto abrimos nuestra imagen. Fíjense que es una forma muy fácil de hacer algo, pero no es tan fácil, repito, a veces para el que recién comienza. Lo mismo que otras cosas de las que hablaremos, que para la gente que está en esto, por eso yo decía al principio, resultará quizá aburrida en determinada forma, pero siempre hay que pensar que Photoshop, hay cosas que para los avesados es muy natural, pero que a veces en un comienzo cosas que parecen muy básicas son realmente tienen su, digamos, su vuelta de cómo hacer. Cualquiera sabe cómo abrir una imagen en cualquier programa, supongo, pero yo no tengo que suponer, tengo que hacer de cuenta